Están a punto de cumplirse 600 días de la guerra en Gaza y las autoridades locales controladas por Hamás cuentan ya 54.000 muertos desde el ataque terrorista contra Israel del 7 de octubre de 2023. Comenzamos esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Un bombardeo israelí mata a 9 hijos de una pareja de médicos en Han Yunis, en el sur de Gaza. En el ataque solo sobreviven el padre y uno de los niños. El ejército israelí asegura que examina lo sucedido. Sonrisas y lágrimas en el regreso de prisioneros liberados por Rusia y Ucrania. Al primer canje ayer de casi 400 prisioneros se suma el de hoy y solo horas después de un nuevo ataque combinado de drones y misiles rusos contra la capital ucraniana y otros puntos del país. Empezamos con cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, grupo considerado terrorista por varios países. Son ya unos 54.000 los palestinos muertos desde el comienzo de la guerra en Gaza. Naciones Unidas advierte además de que al menos el 94% de los hospitales en Gaza han sufrido daños o están destruidos. Este sábado, los ataques de Israel sobre distintos puntos del centro y el sur del enclave palestino mataron a cerca de 80 personas. Entre los muertos, 9 hijos de una pareja de médicos de Han Yunis, en el sur del enclave. Bastó solo un instante para que la vida de una pareja de médicos de Gaza cambiara para siempre. Un bombardeo israelí cegó la vida de 9 hijos de Alaa al-Nayar, pediatra del hospital Nasser en Han Yunis, según informó la Defensa Civil de Gaza. Su esposo acababa de regresar a casa tras haberla dejado en el hospital. Él y uno de sus hijos de 11 años resultaron gravemente heridos en la explosión y fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica. Cerca, también en Han Yunis, otra familia enfrenta la pérdida de sus seres queridos en otro ataque israelí. Les dan el último adiós. Entre los muertos también había niños. Los encontramos tirados en plena calle. ¿Qué le hizo este niño a Netanyahu o a los países del Golfo que lo respaldan? El ejército israelí asegura que atacaba a combatientes de Hamás en la zona y que está investigando los informes que señalan daños a civiles inocentes por los bombardeos. Muchos gazatíes relatan las consecuencias devastadoras de esta nueva ofensiva israelí. El 23 de mayo, un ataque aéreo israelí acabó con la vida de varios miembros de esta familia. El funeral fue atravesado por el lamento y el dolor colectivo. Basta, tengan compasión de nosotros. Le suplicamos a todos los países, a la comunidad internacional, al pueblo, a Hamás, a todos, que nos tengan piedad. Estamos agotados por el desplazamiento y el hambre. Basta ya. El hambre se ha extendido por cada rincón. Aunque algunos camiones con alimentos han ingresado al enclave, las agencias humanitarias aseguran que es insuficiente. Escenas como estas se han vuelto habituales. Los palestinos en Gaza atraviesan probablemente la etapa más brutal de este conflicto despiadado. Durante casi 80 días, Israel ha bloqueado la entrada de ayuda internacional vital. Según la principal evaluación global sobre el hambre, toda Gaza está al borde de la hambruna. Familias son sometidas al hambre y privadas de lo esencial, mientras el mundo observa en tiempo real. Palabras que poco valen para quienes día tras día recorren las calles de Gaza con ollas y sartenes vacías, aferrados a la esperanza de que esto termine pronto. Segundo intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Ambos bandos canjearon 307 soldados, siguiendo a un primer intercambio ayer de 390. Según las autoridades ucranianas, se espera que otros 303 presos regresen este domingo. Los medios de comunicación ucranianos mostraban caras de alegría de sus soldados al poder llamar o reencontrarse con sus familias por primera vez tras meses e incluso años aislados y muchos torturados en centros de detención. Los prisioneros del bando ruso fueron trasladados a Bielorrusia para recibir atención médica y psicológica.
Es el mayor canje de prisioneros de guerra entre Kiev y Moscú. El acuerdo que prevé la liberación de 1.000 cautivos de cada lado fue alcanzado la semana pasada en las negociaciones celebradas en Estambul. Sin embargo, sigue sin haber avances concretos hacia un alto el fuego que Ucrania y sus socios internacionales llevan ofreciendo desde hace meses. Las autoridades ucranianas afirman que Rusia no tiene intención real de detener la invasión. En medio de ese canje de prisioneros, un ataque combinado con drones y misiles rusos provocó más de una decena de heridos solo en la capital ucraniana, Kiev. Ataques hubo también en regiones de toda Ucrania como Odesa, Zaporilla, Kharkov y Donetsk. El propio presidente Volodymyr Zelensky hablaba de una noche difícil para toda Ucrania en la que hubo que lamentar víctimas mortales, dijo, aunque no ofreció un balance concreto al respecto. Las defensas antiaéreas de Ucrania intentan interceptar los misiles rusos antes de que estos alcancen sus objetivos. En la madrugada del sábado, la capital, Kiev, fue objeto de un intenso bombardeo. El ataque, uno de los más intensos sobre esta ciudad desde que empezó la guerra, se produjo apenas horas después del mayor intercambio de prisioneros efectuado entre Rusia y Ucrania hasta el momento. Los servicios de emergencia rastrearon los edificios impactados por drones y misiles, rescatando a los residentes de sus hogares en llamas. Al amanecer, los habitantes de Kiev pudieron comprobar la magnitud de los daños. Putin no quiere que termine la guerra. Ojalá acordaran un alto el fuego, que bombardeen así a la gente. Pobres niños. Mi nieta de 3 años estaba gritando, asustada. La guerra es la guerra y aquí nadie está a salvo de ella. Nuestro enemigo es especialmente violento e inmoral. Los niños me despertaron a las 3 de la madrugada gritando: «Mamá, nos alcanzaron. El balcón está en llamas». El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró en redes sociales que había sido una dura noche para su país. Además, afirmó que este ataque es una nueva prueba de que Putin no tiene una intención real de poner fin a la invasión de Ucrania. Nos desplazamos a América Latina. Este sábado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asumió su nuevo mandato que se extiende hasta 2029 en la ceremonia de investidura en la Asamblea Nacional a la que acudieron 70 delegaciones internacionales. Vamos a ver el momento en el que le colocaban la banda presidencial en el acto al que solo asistieron 2 jefes de Estado, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Perú, Dina Boluarte. La llamada guerra contra el crimen organizado, el control del déficit de la economía y la creación de empleo se presentan como los 3 grandes desafíos que abordará Noboa. La violencia criminal llevó al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios en 2023, una tendencia que se redujo en 2024, pero que ha repuntado este año con un promedio de un asesinato por hora. El presidente de Ecuador, país con una tasa de homicidios disparada en el primer trimestre, anuncia que promete salvar al país de las mafias y que se quiere centrar en la transformación estructural del Ecuador. Ramiro Carrillo en Quito, ¿qué incluye, Ramiro, esa transformación de la que habla Noboa y qué más prometió en una ceremonia marcada, por cierto, por fuertes medidas de seguridad y la ausencia del correísmo? Un cordial saludo. Algunas cosas implican esta transformación que anunció el presidente Daniel Noboa en su ceremonia de posesión para un periodo de los próximos 4 años. Un presidente, por cierto, decidido y motivador. Dijo que lo principal será la inversión pública, la obra pública, y como ejemplos puso hacer la repotenciación de sus refinerías, la repotenciación de los puertos nacionales y también cambiar el modelo energético en base a una ley, la ley de la energía nuclear. Y en el tema de la seguridad, el presidente Daniel Noboa dijo, o más bien va a dar una continuidad a lo que será su guerra contra las mafias, contra el crimen organizado. Esos son los 2 puntales que anunció hoy el presidente de la República para hacer esa transformación en el país. Sin embargo,
había expectativa en el país sobre la reforma política, la reforma a la Constitución. En la época de campaña se había prometido inclusive la conformación de una asamblea constituyente, pero sobre ese tema no hubo ni una sola palabra. Me pregunto también si dio un poquito más de detalle sobre cómo planea abordar desafíos económicos, de seguridad, combatir la corrupción y el crimen organizado, uno de los grandes problemas. Sí, como no, abundó en algunos detalles, aunque no dijo cómo. Por ejemplo, va a hacer unas inversiones en conjuntos o programas habitacionales, también en la seguridad con la continuidad y dotación de su bloque de seguimiento y seguridad que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y además en el tema de la economía, grandes obras viales que también fueron anunciadas. Ramiro, ¿qué papel juega la nueva vicepresidenta María José Pinto y cómo crees que se van a manejar ahora las tensiones políticas con la oposición durante este mandato? La actividad de la vicepresidenta está normada primero por la Constitución. La segunda o segundo mandatario debe cumplir el encargo que le hace el primer mandatario. Eso ya está definido. La vicepresidenta María José Pinto abordará y manejará los dos grandes programas que tiene el país sobre la desnutrición infantil, el embarazo adolescente, y se añadirá uno más que es la educación intercultural bilingüe. Con relación al tema de cómo se manejará con la oposición, bueno, pues ya se vieron algunos puntos principales en la conformación de la Asamblea, en donde el presidente Daniel Noboa obtuvo a través de su movimiento político una mayoría eventual con algunos miembros disidentes, tanto del partido Pachacuti indígena, así como del propio correísmo. Eso es una tarea por verse. Aprovechará el presidente Daniel Noboa las oportunidades o la falta de fuerza que tiene, que ha demostrado al momento los opositores, básicamente el partido que lidera y maneja el expresidente Rafael Correa. Muchísimas gracias por todo esto, Ramiro Carrillo, en Quito. Un saludo. El Festival de Cannes cerró su 78ª edición con una gala marcada por el compromiso político y una fuerte mirada femenina. La Palma de Oro fue para un simple accidente del cineasta iraní disidente Jafar Panahi, conocido por su lucha contra la censura en su país. La noche también fue histórica para Brasil. El director Kleber Mendoza Filho recibió el premio a Mejor Dirección por su impactante thriller político El Agente Secreto, ambientado en la dictadura militar brasileña. El galardón a Mejor Actor fue para Wagner Moura, protagonista de la cinta, consolidando la presencia del séptimo arte brasileño en la escena cinematográfica internacional. Seguimos con fútbol porque el Stuttgart se proclamó campeón de la Copa de Alemania por cuarta vez en su historia al imponerse por 4-2 a la Arminia Bielefeld de la tercera división. El centrocampista francés Enzo Millot marcó 2 goles y fue clave en la victoria de los suavos. El Bielefeld, que llegaba como el cuarto equipo de tercera división en llegar a la final de este torneo, intentó remontar con 2 goles en los últimos minutos, pero no fueron suficientes para dar el batacazo. Con la obtención de la Copa de Alemania, el Stuttgart se clasifica además para la próxima Liga Europa. El cubano Joen Lefont rompió este sábado un nuevo récord mundial al mantener un balón de fútbol en equilibrio sobre su cabeza durante 31 minutos y 2 segundos dentro de una piscina. Todo esto mientras se mantenía a flote utilizando sus manos y sus pies. El exjugador de waterpolo de 37 años superó así la marca anterior de 28 minutos y 34 segundos. Apodado el hombre delfín, Lefont ya acumula 11 títulos Guinness desde 2012 y cerca de 20 récords globales en distintas modalidades acuáticas. Qué bien poder marcharse con una sonrisa. Gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo. Feliz fin de semana.